Bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy. Damos la más cordial bienvenida a todos quienes se han unido a través de las redes sociales y a quienes nos visitan hoy en persona. El día de hoy tenemos el foro titulado Dictaduras, Narcoestados y Trata de Personas, para el cual contamos con una serie de expertos y analistas que estarán analizando este tema. Por indicarles que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro. Es un think tank de los Estados Unidos cuyo objetivo es la promoción, la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. El Inter-American Institute for Democracy está constituido por académicos, políticos, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Para empezar este foro vamos a dar la palabra de introducción al presidente del Inter-American Institute for Democracy, don Tomás Regalado, que es un reconocido y destacado periodista tanto a nivel nacional e internacional. Bienvenido, don Tomás. Muchas gracias, Francisco. Muy buenos días para todos los presentes. Buenas tardes para aquellos que tienen horas diferentes y buenas noches para los que se conectan con nosotros en otros continentes. Y es que el día de hoy es un importante momento en la historia de este instituto porque se trata de un tema que nos debe preocupar a todos y que nos debe movilizar las conciencias de todos. Muchos de ustedes que viven aquí en Miami, pues recuerdan que cada vez que tenemos un evento internacional como el Super Bowl o el Gran Premio Mundial de Automovilismo, los fiscales y los cuerpos de policía convocan a conferencias de prensa para decir que en esa época, cuando nos visitan miles y miles de personas que no son residentes de aquí, pues van a agudizar más su ataque a lo que se considera el trato de seres humanos y el trato sexual aquí en el sur de la Florida, pensando en que este es un tema temporal, pero desgraciadamente no lo es. Es un tema mundial en el cual nuestros países de origen están muy involucrados porque son dictaduras, como es el tema central de este foro, dictaduras, narcoestados y la trata de personas. Queremos agradecer a todo el directorio, queremos agradecer a Diario Las Américas, queremos agradecer a Infobae, que va a divulgar esto en sus plataformas, y nosotros tenemos que ser cajas de resonancia para repetir lo que se va a decir en el día de hoy, porque esto es importante. Puede tocar a cualquier familia, puede tocar a cualquier nacionalidad, puede tocar a cualquier comunidad. Les damos la bienvenida y les auguramos un foro espectacular en la mañana de hoy. Continuamos con el foro Dictaduras, Narcoestados y Trata de Personas, un foro organizado por el Inter-American Institute for Democracy e Infobae. A continuación tenemos las palabras de nuestro keynote speaker, el señor Francisco Santos. El señor Santos es un periodista y político colombiano. Fue elegido en el año 2002 como vicepresidente y reelecto en el año 2006. En el año 2010 se desempeñó como director de RCN Noticias de la Mañana y ha sido embajador de Colombia en Estados Unidos del 2018 al año 2020. Bienvenido, señor Santos. Bueno, muchas gracias y ustedes me conocen, yo soy poco diplomático, quiero ir como dicen los dermatólogos, al grano. Y esto tiene una anécdota y 3 historias, todas que nos enfocan y nos ponen el tema de mafia, narcoestado y trata de blancas en perspectiva. La primera es una anécdota que me contaron ayer, o un chiste que me contaron ayer cuando estaba investigando sobre el tema
sobre este tema de por qué estos narcorregímenes expulsan ciudadanos y cómo les sirve. Y es una historia o un cuento que hay en Cuba. Y esta historia de Cuba habla de una reunión del Partido Comunista en donde un señor dice, es que para mí la fe es lo que me mantiene vivo. Y todos miraban. Y el señor vuelve y dice, para mí la fe es lo que me da de comer. Y otra vez, para mí la fe es lo que mantiene a mi familia. Y le dicen todos, perdone compañero, es que aquí somos ateos, ¿cómo así que la fe? Y el tipo mira y dice, pues claro, la fe es mi familia en el exilio. Y de eso se trata, que ese exilio genera recursos a esas mafias. Ese exilio genera remesas que le permiten a estos estados corruptos y ya fallidos mantenerse. Segunda historia, ya no es una anécdota. Cuando yo era vicepresidente, le quitamos la visa a los chinos. Un año después, llega el director del Departamento Administrativo de Seguridad y me dice, señor vicepresidente, por favor, revisemos esa política. Mire la cantidad de chinos que han entrado a Colombia, no se quedan, se van para Estados Unidos, pero eran decenas de miles. Y esto era solo un paísito, o no, centenas de miles. Llegaban por España, llegaban por Tamaulipas, aterrizaban en Colombia y de ahí se iban. Ya había la organización de traslado, que hoy se mantiene, pero era parte de un negocio. Nadie sabía quiénes eran los chinos que venían. Podían ser agentes, podrían ser chinos que querían buscar un futuro feliz y nos tocó cambiar la política y cerramos ese ingreso. Tercera historia. Llega una mujer a mi oficina hace un año. Mi hija y mi nieta se desaparecieron, llegaron de Venezuela, encontramos el coyote por TikTok. Por TikTok. ¿De quién es TikTok? De los chinos. Se desaparecieron con 100 personas. Lo que hemos podido saber es que están en Nicaragua. Los están explotando en Nicaragua. Toda esa mafia que viene de Venezuela, que utiliza pues México, pero ahora está utilizando más a Colombia, porque se facilita el proceso y es, digamos, más barato. Van a San Andrés, una isla muy cercana a Nicaragua, y después a Nicaragua. No he podido confirmar si la familia sigue viva. Lo cierto es que Nicaragua ahí se ve ya como un instrumento de esta trata de blancas y como una escala que solo funciona cuando hay colaboración del Estado. Y ese es el otro elemento de estas mafias que facilitan este gigantesco negocio de libertad, destrucción de libertad, de organizaciones ilegales. Y la última episodio de esto tiene que ver con algo que me pasó hace unos 4 meses o 5 meses en Colombia. Aterrizo en el aeropuerto El Dorado y veo 400 o 500 personas de color. Y voy y me les acerco y les digo, hola, mucho gusto, ¿para dónde van? Ninguno hablaba español. ¿De dónde vienen? Y me pongo a averiguar. Y el aeropuerto El Dorado y Colombia, todos iban después para Nicaragua. Aterrizaban, iban de África a Europa y de Europa a Colombia. Colombia no, inclusive el mismo presidente hoy dice, le vamos a quitar la visa a todos los países africanos. Se convirtió en un camino de migración ilegal, de trata, porque ninguno de ellos iba libremente. Habían contratado empresas que negociaban ese traslado de África a Europa, de Europa a Colombia y de Colombia a Nicaragua. Dicho esto, creo que nos coloca un poco en esa sombrilla. El que se inventó en América Latina el uso de la migración para generar presión política fue Castro. La migración de los Marieles fue eso. Venga, yo desocupo mis cárceles, venga, yo mando toda esta gente para generarle presión a Estados Unidos. Y le funcionó. Y cada vez que tiene un problema, abre las puertas y facilita esa migración. El máximo en este sentido es, digamos, el máximo operador en este sentido, que nos da el ejemplo del descaro,
es Ortega, cuando expulsa toda su oposición y los vuelve migrantes. Entonces, aprovecha la expulsión, aprovecha la presión política y se quita la oposición política. Y obviamente, tanto México como Cuba como Venezuela es el otro gran instrumento, ha expulsado 8 millones de personas y les cuento que desde el 28 de julio, en la frontera con Brasil, estaban entrando antes del 28 de julio entre 30 y 50 personas, hoy entran entre 400 y 500. O sea, ya esa migración se está activando nuevamente. Y eso le interesa a la dictadura. Y les interesa a la dictadura para terminar, porque aquí van a hablar, son las expertas, por una razón muy sencilla. Primero, porque toda esa gente que se va ya no requiere servicios del Estado. Luego, usted con menos plata atiende más gente. Y segundo, por lo que les dije al principio, por lo de la fe, la familia en el exilio. Miren las cifras. Venezuela en el 2002, en el 2022 ya tenía 4.5 billones de dólares de remesas. La fe le funciona. La fe mantiene. Parte de la recuperación de eso que nos mostraban que se estaba recuperando Venezuela, que era dolarizada, es esta plata. Toda esa dolarización facilita, y todos estos dólares que están entrando, le facilitan a estos narcorregímenes tener una mirada un poco distinta. Cuba, el día que a Cuba se le acaben las remesas, se cae ese régimen. 3.5 billones de dólares al año. ¿Y cuántos son los cubanos? ¿8 millones? En estos momentos unos 8 millones. Bueno, esto es casi lo mismo que Venezuela, que tiene 3 veces más de población. Y Nicaragua, inclusive mucho más pequeño que Cuba o que Venezuela. Le entran, según cifras, en el 2022 le entraron 3.2 billones de dólares. Entonces vuelvo a la anécdota del principio. La fe es la que mantiene a esos regímenes narcotraficantes que están amarrados a organizaciones criminales que expulsan gente porque les sirve políticamente y les sirve económicamente. Y esa fe no es la que todos creemos, sino es la fe de las familias en el exilio. Esa es la historia de esta mafia, esa es la historia de este negocio y esa es la historia que vamos a escuchar ahorita con expertos sobre cómo funcionan estos estados que expulsan, que tienen negocios en los que manejan todo este traslado de ciudadanos, estas alianzas criminales y de pasada se benefician porque reciben remesas que les facilitan el manejo económico que necesitan porque han destruido la verdadera economía que funciona en el resto de países. Entonces, ese es el debate de hoy, esa es la historia de hoy y yo quiero terminar diciéndole gracias por poner esto sobre el tapete, porque es que aquí no se dimensiona el instrumento político que hoy es la migración. Sí, de la frontera para arriba se volvió un tema político, pero resulta que de la frontera para abajo tiene un elemento geoestratégico y de combate político, ideológico, que es importante ponerlo sobre el tapete. Muchas gracias. Damos las gracias al señor Santos. A continuación, tenemos una serie de analistas y expositoras expertos en el tema. Simplemente quiero recordarles que tienen 8 minutos como máximo para su exposición. Vamos a iniciar con la señora María Huerlao. La señora Huerlao es directora ejecutiva de Archivo Cuba. Archivo Cuba es un think tank sin ánimo de lucro que defiende los derechos humanos. Desde el año 2009, la señora Huerlao ha documentado y escrito extensamente sobre la exportación por parte del Estado cubano, denunciándolo como trata de personas. Es licenciada en el Servicio Exterior por la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. y tiene un máster en Estudios Internacionales por la Universidad de Chile. Bienvenida, señora Huerlao. Gracias por la invitación. Siempre me encanta oír al embajador, que es tan claro y preciso. Va a ser difícil para mí ser tan locuaz, porque con 8 minutos es muy difícil resumir temas que son tan grandes y hay tanto que decir. Pero bueno, esta mañana preparé unas notas para ver si me suscribo a los 8 minutos que nos han dado.
Cuando comencé este trabajo de investigación seria de las misiones médicas cubanas, los trabajadores de exportación de Cuba, y publiqué el primer trabajo en el 2010 y un artículo de opinión en The Wall Street Journal, se conocía internacionalmente este trabajo como una supuesta solidaridad altruista de Cuba. Tuve la oportunidad de comenzar a entrevistar médicos, principalmente médicos, y me sorprendió mucho que a través de muchos años en muchos países se daba la misma situación. En aquel momento se conocía el internacionalismo médico cubano como un gesto humanitario de Cuba y no se sabía que Cuba recibía pago por estas misiones. Y en realidad con el tiempo he podido comprobar que salvo en algunas ocasiones y cuando Cuba manda misiones para emergencias, luego termina con un contrato. O sea, siempre ha sido un gran negocio desde el principio. La primera misión oficial fue en Argelia en el 63. Aunque muchos de estos trabajadores buscan salir de Cuba en estas misiones, es trata porque el protocolo sobre la trata de personas dice muy claramente que una persona, aunque consienta para un esquema de explotación, si está en una situación de vulnerabilidad, lo hace víctima de trata. En el caso de Cuba, los trabajadores médicos solo pueden ser empleados por el Estado y ganan alrededor de $20-25 al mes. Viven una situación muy precaria. Desde entonces he entrevistado a decenas de trabajadores cubanos, en su mayoría médicos, investigado información de muchos de los países que los reciben, he escrito trabajos en inglés y español, brindado testimonio en el Congreso, la OEA, el Parlamento Europeo, tratado con numerosos gobiernos. Hemos hecho informes anuales al Departamento de Estado desde el 2012 y ahí siguen los trabajadores médicos cubanos con sus cómplices. Tristemente, es un ingenioso esquema de explotación y la última cifra que he encontrado de una autoridad cubana, por lo general las cifras no cuadran, nunca cuadran, pero bueno, esta es la última que se puede citar, es que todavía tienen alrededor de 24,000 colaboradores médicos en 56 países. Nosotros llevamos una tabla por país, por número, no es fácil encontrar la información, muchas veces es solo en los países que los reciben. Y desde entonces, desde que han hecho esa cifra, han dado esa cifra, se han anunciado más trabajadores llegando a México e Italia. Los aspectos oscuros de las misiones internacionalistas incluyen abusos a los que se enfrentan muchos de los trabajadores médicos. O sea, aparte de trata, nosotros consideramos que hay violaciones a la Convención de la Tortura y hemos sometido un informe a Naciones Unidas sobre ese aspecto, en especial separación de la familia, daño psicológico, mucha presión para falsificar estadísticas, los vigilan, etc. Están sometidos a violencia, acoso sexual, trabajos forzados, confiscación de salarios, restricción de movimientos, retención de pasaportes, represión y mucho más. Incluso muchos han perdido sus vidas porque los ponen en zonas donde hay mucha violencia, donde hay enfermedades tropicales muy extrañas, no les dan tratamiento médico, etc. Aparte de eso, hay impactos menos conocidos que incluyen efectos muy negativos en los sistemas de salud pública de Cuba y de los países que los acogen. No puedo entrar en esto porque no hay suficiente tiempo, pero en Cuba hoy día no hay médicos, no hay especialistas en casi ninguna parte del país. En los países donde llegan, muchos no tienen las calificaciones para hacer el trabajo que se les da por hacer. Tengo muchísimas anécdotas al respecto. Cuba fabrica médicos casi en masa para poder exportarlo por el valor económico y demás que tiene. Y en los países que llegan han podido reemplazar médicos que están pidiendo una mejoría de salarios y condiciones que es muy fácil descartarlos y traer a los cubanos. Los servicios de exportación de salud y sociales generan la mayor fuente de ingresos del Tesoro cubano según las estadísticas de la ONEI, que es la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba. En el año 2022 reportaron casi 5,000 millones de dólares, que son las estadísticas que podemos usar. Nunca cuadra nada, pero eso es lo que hay, ¿no? Según el desglose que provee la ANEI, desde el 2018, porque antes no estaban desglosados los servicios de exportación, también habrían contribuido 792,000 millones otros trabajadores de exportación, como son los marinos, educadores, deportistas y demás,
que Cuba manda al exterior. Las tablas de servicios de exportación son muy difíciles de interpretar porque Cuba no incluye las definiciones de qué hay en cada rubro. El apogeo de estos ingresos fue entre el año 2002 y 2014, cuando Venezuela tenía un número mayor de trabajadores de la salud cubana y aparte de eso estaba pagando más por trabajador. Hoy en día ha declinado, pero igual, como les dije, es la principal fuente de ingresos de Cuba. Hoy día en las Américas hay por lo menos 16 países en las Américas y el Caribe con brigadas médicas cubanas con al menos 16.196 trabajadores. Las mayores brigadas médicas están en Guatemala, Guyana, Jamaica y México. Cuba también entrena médicos para muchísimos países de África y de América Latina, incluyendo la FARC de Colombia. En nuestro sitio web, archivocuba.org, hay muchísima documentación, muchísimos informes sobre este tema. Y además, la base de datos de Archivo Cuba de muertes y desapariciones incluye los casos de internacionalistas muertos que hemos podido documentar. El otro tema que me pidieron tratar es el del servicio militar obligatorio en Cuba, que nosotros consideramos es otro esquema de explotación laboral y trata de personas. El 20 de octubre pasado publicamos un artículo sobre esto, que también está en inglés y español en nuestro sitio web. Era un tema que no habíamos investigado a fondo, pero nos empezaron a llegar muchos informes de muertes de jóvenes reclutas del servicio militar activo en Cuba por suicidio, accidentes y condiciones médicas. Y luego, por supuesto, se empezó a informar que estaban yendo como mercenarios para Ucrania con las fuerzas rusas. Cuba es uno de solo 25 países que obligan al servicio militar y con Corea del Norte los únicos que obligan a menores de 18 años. Los varones entre 17 y 28 años deben servir por 2 años y pasar a la reserva hasta los 45 años, pudiendo servir un año más. Los admitidos a la universidad deben primero servir un año en el servicio militar obligatorio o en lo que se llama el Ejército Juvenil del Trabajo, el EJT, donde deben trabajar largas horas bajo terribles condiciones de explotación en la agricultura, la construcción y otros. Otro esquema de trata de personas por trabajo forzoso. Por décadas, este servicio militar activo ha sido sinónimo de ese trabajo forzoso, maltratos, malnutrición, hambre, extracción de sangre bajo coerción, accidentes y muertes por negligencia y un calvario de pesares que lleva a muchos jóvenes a la autoagresión para evadirlo y a un creciente número de suicidios. Es terrible oír los relatos. O sea, es poco lo que les pueda contar sobre lo que pasan estos jóvenes en el servicio militar. En 2021, Cuba tenía, según las estadísticas oficiales, alrededor de 1 millón de varones entre 15 y 29 años. Y este grupo de jóvenes, yo supongo que están siendo obligados a escoger entre hacer el servicio militar en Cuba bajo esas condiciones o arriesgar sus vidas peleando en una guerra externa a cambio de unas promesas de dinero que no sabemos si se están cumpliendo de alrededor de $2,000 al mes y luego poder establecerse en Rusia con sus familias. De acabarse con la trata de uno o ambos de estos esquemas de explotación, no creo que podría sobrevivir el régimen cubano. Muchas gracias. Damos las gracias a la señora Werlau y continuamos en el foro Dictaduras, Narcoestados y Trata de Personas. A continuación tenemos la presentación de la doctora Marcela Martínez. La doctora Martínez es abogada internacionalista con especialidad en delitos transnacionales, trata de personas y atención a los sobrevivientes de trata. Dirige la red Alerta Temprana SAR de búsqueda de personas desaparecidas y el Círculo de Mujeres Nina Sonco, Corazón de Fuego, para dar contención y reinserción social a los sobrevivientes de este flagelo. Bienvenida, doctora Martínez. Buenos días, muchísimas gracias al Inter-American Institute for Democracy, a todos y cada uno de los presentes y especialmente a mi compañera reconocida también heroína por el Departamento de Estado, Rosa María Sendón, quien nos está siguiendo desde Barcelona, España. Yo quiero comenzar diciendo que la trata de personas es el delito que conculca
absolutamente todos los derechos humanos. Todos. Este es un delito que ha crecido tanto que ya no le es suficiente una estructura criminal internacional. Este es un delito que a la fecha mueve más de 150,000 millones de dólares. Y en este momento son 50 millones de personas las que están siendo explotadas con alguno de sus fines. 50 millones de personas. Si lo reducimos a mi país, Bolivia, son 4 o 5 Bolivias completas que en este momento están siendo explotadas. Estos datos son dados por la Oficina de Lucha contra el Crimen y el Delito de las Naciones Unidas. Por lo tanto, estas organizaciones criminales, también junto con la globalización y el desarrollo tecnológico, han comenzado a unirse y a crear sus redes. Pero estas redes necesitan ahora de la presencia y de la protección de estados completos, y a estos estados los vamos a denominar estados criminales. Voy a dejar abierta una pregunta que yo misma no la puedo responder. ¿Es el crimen el que ha llegado a la política o son los políticos los que se han vendido y se han vuelto criminales? Pero esa es una de las características de los estados de los que hoy estamos hablando, que llegan al gobierno con etiquetas ideológicas, pueden ser de izquierda o de derecha, pero que una vez en el gobierno comienzan a conculcar también los derechos de los ciudadanos y comienzan a desestabilizar la institucionalidad y a hacer que todos los órganos de poder dependan de una persona que puede ser el jefe de la mafia o puede ser el títere de la mafia que lo ha puesto en el cargo. Estos estados criminales, por lo tanto, no tienen independencia de los órganos de poder, mucho menos de los órganos de justicia. Por lo tanto, los cargos públicos se convierten en etiquetas o en máscaras de impunidad. Estos estados permiten no solamente la presencia del narcotráfico, de la trata de personas y de todos los delitos conexos y relacionados, también se relacionan entre ellos para seguir interviniendo otros países y para tener el respaldo de la banca, del empresariado, de los propios estados para poder realizar el lavado de dinero que generan estas mafias y estos delitos. Entonces, yo estoy aquí para denunciar todos los datos que pude obtener desde mi caso particular, que me movió a meterme y especializarme en esta problemática, pero voy a hacer referencia a cargos o a otros casos que son de conocimiento público y que actualmente están en la prensa. Y voy a referirme como ejemplo al caso Loan, que actualmente está siendo muy conocido y está desnudando el grado de corrupción, de complicidad y de criminalidad de las autoridades en Argentina con el caso del pequeño Loan. Ayer hubo un operativo en Brasil en el que después de un gran tiroteo se recuperó 4 de 14 menores retenidos. Han habido más de 60 muertos y este operativo ha generado también la muerte de un diputado del Partido Colorado en Paraguay por estar involucrado en estas redes de trata y de narcotráfico. Podemos hablar también del turismo sexual en las playas del Carmen, en México, o en Rurrenabaque, Bolivia, donde también sucede con la complicidad de las autoridades. Podemos hablar de muchos casos que son públicos y de los miles de jóvenes de entre 16 y 21 años que están presos en diferentes cárceles del mundo bajo el delito de narcotráfico, pero que en realidad son víctimas de trata de personas obligadas a cometer estas actividades ilegales. El caso Loan está desnudando todas estas redes de corrupción y es a esto a la que le tenemos que prestar
la mayor atención si es que queremos hacer algo al respecto. Yo sé que muchos podemos hablar de lo que está sucediendo, pero la pregunta y la responsabilidad para cada uno de nosotros es cuál es mi grado de responsabilidad con lo que está sucediendo y qué podemos hacer para que esto pare. El año 2012, mi hija Sarlet fue secuestrada en la ciudad de La Paz. Era un día lunes al mediodía. Desde el inicio, muchos de los indicios de lo que sucedió con ella no fueron esclarecidos. Se tiene, por ejemplo, el detalle de llamadas del día de su desaparición. Se borró totalmente desde la empresa telefónica donde ella tenía registrada la línea. ¿Qué delincuente común tiene acceso para poder borrar un detalle de llamadas en una empresa privada? Y así otro tipo de datos que fui obteniendo a través de la investigación privada, porque lógicamente, yendo por la vía formal, no obtuve más que trabas para la investigación. El último caso que quiero, o el último dato que quiero denunciar sobre mi caso específico, es que el 2019, cuando logré encontrar a mi hija a través de la investigación privada y después de muchas acciones y de viajar por muchos países siguiendo la pista, pude contactar con los intermediarios del Ejército de Liberación Nacional que trasladaron a mi hija desde el lugar donde estaba siendo explotada hasta la frontera de Colombia con Venezuela para iniciar el proceso de liberación. Y fue ahí que me dijeron que fue desde el SEBIN de Venezuela que le habían cambiado la identidad en 4 oportunidades y que actualmente la trasladan con pasaporte y con identidad venezolana. Ella es boliviana. En Bolivia, hasta hace muy pocos años, no se tenía todo el sistema biométrico de identificación y mucho menos para los menores de edad, porque simplemente el ciudadano cuenta cuando va a realizar un voto, pero los menores de edad estaban totalmente desprotegidos. Por lo tanto, esta es uno de los aspectos que debemos tomar en cuenta. Métodos de identificación, bases de datos de sangre, de ADN, o de cualquier otro método que nos sirva para identificar a estas víctimas. Y también otra serie de medidas legales que desde los organismos internacionales podemos tomar en cuenta para hacer la persecución de este tipo de delincuencia. Yo quiero decirles que los ciudadanos de bien somos los que tenemos el derecho a elegir y a ser elegidos, pero los delincuentes tienen que estar en la cárcel. Y quiero hacer también un llamado a la ciudadanía de bien para que rompamos estos círculos de violencia y los transmutemos de círculos viciosos a círculos virtuosos en los que prime el respeto a la norma, a la ley, al Estado de Derecho, pero sobre todo el respeto al libre albedrío y a la libertad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Martínez. A continuación tenemos una conexión por Zoom de la señora Rosa María Sendón. La señora Sendón es trabajadora social y pedagoga con más de 20 años de experiencia, acompañando los procesos de recuperación y reparación integral de las personas víctimas de la trata y de la explotación en Cataluña. Actualmente trabaja en la administración catalana diseñando e implementando políticas públicas dirigidas a prevenir y garantizar los derechos que tienen reconocidos las víctimas y supervivientes de esos delitos. Bienvenida, señora Sendón, le escuchamos. Buenos días para ustedes y buenas tardes para los que estamos al otro lado del charco. En primer lugar, quisiera dar las gracias al Inter-American Institute for Democracy, a Infobae, por su invitación y por tener la oportunidad de reencontrarme con mis compañeras Tip Heroes, María y Marcela. Os envío un cariñoso abrazo.
Hoy les hablaré sobre cómo estos tres problemas globales que nos convocan hoy en este foro a menudo están interconectados. La trata de personas, los narcoestados y las dictaduras afectan a millones de personas e impactan de forma directa o indirecta también en España, habiendo incrementado la trata para la criminalidad forzada. Como bien saben ustedes, la trata de personas es una forma contemporánea de esclavitud que implica la explotación de individuos a través del uso de medios ilícitos y constituye una grave violación de los derechos humanos, ya que cosifica a las personas hasta convertirlas en mercancía para su explotación, con el objetivo de obtener un lucro o algún tipo de beneficio. Muchas son las causas que hay detrás de la trata de seres humanos, pero quisiera destacar cómo algunos factores como la pobreza, la falta de oportunidades, la inestabilidad política o estar bajo el régimen de una dictadura son catalizadores de este crimen. Frente a estos factores, causas o realidades, hemos podido ver cómo en los últimos años millones de personas se han visto obligadas a huir, a desplazarse forzosamente a otros puntos de su país, o bien buscando protección, refugio, asilo a otros países, o bien migrando para mejorar sus condiciones de vida y su futuro. En la mayoría de casos se observa cómo este desplazamiento forzoso, ya sea interno o de carácter transnacional, se realiza de forma rápida, sin contar con medios suficientes o la información necesaria para hacerlo de forma segura. Y ello provoca la vulnerabilización, que no vulnerabilidad, vulnerabilización, insisto, de muchas personas que quedan a merced de traficantes y o tratantes que aparecen con soluciones para sus problemas personales o situaciones personales. En muchos casos, estas redes de trata están vinculadas al narcotráfico y operan en países con regímenes dictatoriales donde la corrupción y la impunidad, como bien ha dicho Marcela, facilitan estas actividades ilícitas. Es decir, permiten o fomentan la comisión de estos delitos para así mantener su poder. En consecuencia, muchas de estas dictaduras también son narcoestados, es decir, son países en que el narcotráfico domina o tiene una influencia significativa sobre las estructuras del gobierno y la sociedad, logrando corromper las instituciones gubernamentales como las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y la política. E incluso en algunos casos también observamos cómo estas dictaduras garantizan protección a los propios narcotraficantes, permitiéndoles que obtengan mano de obra para sus negocios a través de la trata de personas. Por tanto, hablamos de dictaduras que son cómplices en la ejecución de ambos delitos, facilitan que prosperen y de este modo puedan financiar sus regímenes o los utilizan como herramienta de control social. En definitiva, los narcoestados siguen sosteniendo y prolongando un sistema en el que la vida humana tiene poco valor frente al poder. El delito de la trata también se comete en España y si bien es cierto que las estadísticas recogen que la mayoría de víctimas han sido y son y seguramente serán mujeres explotadas sexualmente, en los últimos años se viene observando el incremento de otras formas de explotación, como por ejemplo la trata para criminalidad forzada. Es decir, se explota a las personas obligándolas a cometer delitos, entre los cuales vemos el narcotráfico, ya sea en la producción, distribución y o venta de drogas ilegales. Hasta hace poco, España era un punto de entrada clave para las drogas en Europa, especialmente la cocaína y el hachís, debido a su proximidad con África y sus vínculos con América Latina. Sin embargo, en los últimos años, la Unión Europea ha incrementado los medios que destina para perseguir este tipo de delito, de los cuales España es una gran beneficiaria de estos recursos, y ellos se reflejan en los importantes decomisos que se han producido. Otro factor a tener en cuenta ha sido que en la península se han introducido otras redes y grupos de narcotraficantes que hasta ahora no habían operado en España y que también luchan por el control y el monopolio de este mercado ilícito. Frente a este nuevo escenario, las redes y grupos de narcotraficantes, que en muchos casos también se dedican a la trata de personas, han diseñado estrategias para reducir los riesgos de sus negocios ilícitos. Por ello, están recurriendo a la trata para criminalidad forzada y están desarrollando nuevas estrategias para continuar lucrándose a través del narcotráfico y evitar así el posible cumplimiento de penas de prisión. Pero ¿cómo se está dando la trata para criminalidad forzada en España? Pues bien, en el Estado español estamos viendo cómo la producción de marihuana u otro tipo de drogas ya no procede de terceros países ni debe introducirse de forma ilegal, sino que se cultiva o se produce directamente en territorio español o europeo. Y además, en algunos casos, estas producciones se llevan a cabo mediante víctimas de trata.
Es decir, no son las personas de la organización criminal quienes se encargan directamente de toda la cadena del negocio, sino que captan a personas, las trasladan, las recepcionan, en este caso en España, y todo ello mediante el uso del engaño, la violencia, la coacción, el abuso frente a una situación de vulnerabilidad, etcétera, con la finalidad de explotarlos, ya sea en la producción, el cultivo, distribución y o venta de drogas ilegales. Este cambio de modus operandi les garantiza y les permite, por una parte, perpetuar la impunidad con la que actúan y cuentan en sus propios países o en países donde existe un régimen dictatorial con el que existe una gran connivencia. Y por otra parte, este nuevo modus operandi este nuevo modus operandi va alimentando la violencia, la corrupción y el debilitamiento del Estado de Derecho, en este caso de España, pudiendo en un futuro erosionar la democracia y la seguridad de la ciudadanía y quizá reproducir el contexto que necesitan para obtener mayores beneficios en el mercado español y o europeo. Otro cambio que han introducido algunos grupos criminales es que a las víctimas se las explota para distintos fines, es lo que llamamos la poliexplotación de las víctimas de trata. Algunos ejemplos serían cómo a las mujeres se las explota sexualmente y también se las obliga a vender drogas a los clientes. Otra situación sería personas a las que se las está sometiendo a trabajo forzoso y además la supuesta actividad laboral consiste en perpetrar el delito, como por ejemplo la realización de estafas online. En este sentido, las víctimas para criminalidad forzada se enfrentan y se ven expuestas fácilmente a sufrir graves situaciones de revictimización, como por ejemplo la estigmatización social al ser señalada como una delincuente o a ser privada de libertad porque las autoridades policiales y judiciales no la identifican como una posible víctima de trata, sino como la perpetradora de un delito y son condenadas a penas de prisión. Si bien es cierto que el marco normativo internacional y regional recoge que ante un posible caso de trata debe garantizarse y aplicarse el principio de no punición o no penalización de las víctimas, es decir, prevé la posibilidad de no castigar a las víctimas por los delitos que hubieran cometido como consecuencia de la situación de abuso y sometimiento propios del delito de trata, la realidad es que existen muchas dificultades y añadiría miedo por parte de la judicatura y de los propios estados a que su aplicación se les vuelva en contra y de alguna forma promueva y facilite la realización de estas actividades delictivas. Como ya señaló la relatora especial sobre la trata de personas, la señora Mulali, en su informe de 2021 sobre esta cuestión, la aplicación de este principio es esencial para garantizar la protección y la recuperación de las víctimas de la trata. Y nos recuerda también que su aplicación está vinculada a la obligación positiva de los Estados de actuar con diligencia debida para asistir, proteger y dotar de recursos efectivos a las personas que han sufrido este delito para su recuperación y reparación integral. Quisiera finalizar mi intervención con 3 conclusiones y una pregunta para así favorecer el posible debate. Primera conclusión. Las dictaduras y los narcoestados son una amenaza global con un claro impacto en lo local y más directamente sobre las personas. Para ello, debemos exigir justicia y trabajar unidos y unidas para desmantelar todos estos sistemas de opresión, explotación, esclavitud, cosificación y de graves violaciones de derechos humanos. Segunda conclusión. La movilidad humana y el asilo son derechos humanos que debemos garantizar y proteger. No pueden convertirse en oportunidades de negocio ni en fuentes de ingresos para algunos grupos criminales y o dictaduras. Debemos adoptar de forma urgente medidas de prevención frente a la trata de seres humanos y el narcotráfico. Última conclusión. Frente al incremento de la trata para criminalidad forzada, debemos adaptar e incluir en los métodos de investigación policial, en este caso en la lucha contra el narcotráfico, el hecho de que este delito está utilizando a posibles víctimas de trata y, por tanto, necesitamos mecanismos para su detección temprana. Y acabo con la pregunta. Actualmente en España se dice que se está gestando una narcoeconomía. ¿Es el primer paso hacia un narcoestado o simplemente es una forma políticamente correcta de hablar y deberíamos empezar a pensar que se están sentando las bases de un futuro narcoestado si no hacemos algo? Recuerden, la libertad y la dignidad humana no son negociables ni son materia prima para determinados negocios. Gracias por su atención. Damos las gracias a la señora Sedón. Solo quiero resaltar que tres de nuestras expositoras, tanto María Huerlao como Marcela Martínez y la señora Rosa María Sedón,
son heroínas o fueron reconocidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos como héroes del informe sobre tráfico de personas, TPI, por los destacados esfuerzos que ellas han realizado en la lucha contra la trata de seres humanos. Continuamos con el foro Dictaduras, Narcoestados y Trata de Personas. A continuación tenemos la presentación del reverendo Marcos Antonio Ramos. El doctor Marcos Antonio Ramos es historiador y teólogo de origen cubano, clérigo protestante y se desempeñó como moderador de las iglesias bautistas del sur en Miami-Dade. Es además miembro del Consejo de Administración del Baptist Health South Florida e investigador asociado principal del Instituto de Estudios Cubanos. Durante su carrera académica ha impartido docencia en 6 universidades, seminarios teológicos y además es autor de 15 libros. Bienvenido, doctor Ramos. Muchísimas gracias, damas y caballeros, heroínas que nos presiden de alguna manera. Agradecido al Instituto por esta invitación, siendo yo simplemente un recién incorporado al mismo, pero lo hago en gran parte para rendir homenaje a los que han trabajado en esta noble causa relacionada con el trato de personas. Doña María, doña Marcela, doña Rosa María, les respeto enormemente. Yo digo don y doña porque soy académico de la lengua y nosotros estamos acostumbrados en las reuniones a hablar de don y doña. Ustedes son don, doña y heroínas, repito. Muchas gracias por su trabajo. Todo esto debe llenarnos de satisfacción a los que creemos en la democracia y en el respeto a la condición humana. Nos sentimos orgullosos de participar de alguna manera en honrarles. Es nuestro privilegio, el privilegio que comparto con tan distinguida audiencia presente y ausente, y televidente, como decíamos en mi tierra. Datos disponibles nos recuerdan, por un lado, que 27 millones de personas son explotadas por su utilización en tráfico sexual y trabajos forzados en una larga lista de actividades. Podemos añadir otras cifras, ya que no es fácil detectar todo esto en un universo como este que nos alberga. Por los caminos del mundo transitan estos seres humanos vulnerables y marginados, por utilizar el lenguaje del secretario de Estado de Estados Unidos en el informe que recientemente fue publicado. A algunos de nosotros nos impresiona especialmente ver cómo con el paso de las décadas se han utilizado y perfeccionado en un tráfico inhumano métodos que la tecnología ha hecho posible. Pero no siempre han sido utilizados los recursos de la tecnología de la mejor forma, como esto lo hace evidente. Por haber estado dedicado por unos cuantos años a la enseñanza de la historia, cuando digo unos cuantos años hablo de más de medio siglo, he estado acostumbrado a la presencia en los textos de la trata de seres humanos, pero concentré mi atención, como todos los maestros tradicionales, en cuestiones como la esclavitud. Entre nosotros hay personas con mucho más conocimiento que yo acerca de la situación planteada por nuevas formas, que son también viejas formas, pero que se han incrementado, de esclavitud por medio de la trata. Yo recuerdo todavía aquellas lecturas de la historia de la esclavitud de José Antonio Sacco, mi compatriota, que quizá no había sido superado en el tema en aquella época. Y después nuestros alumnos preferían libros más recientes como los del profesor Lord Hugh Thomas. Pero ahora me siento obligado a sentarme, bueno, no puedo sentarme, estoy parado, como un alumno más de estas heroínas, con conocimiento de situaciones contemporáneas no necesariamente contempladas en los más exigentes textos de otras épocas.
en nuestra querida América Latina, sobre todo en el entorno de tiranías que ejercen su diabólico poder, digamos en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, etcétera, por citar algunos casos, nada debe extrañarnos. Es una situación ya generalizada y cada día deben hacerse mayores esfuerzos porque se conozca en detalles, como lo han hecho estas ilustres damas, la situación que enfrentamos. Sí, eso tiene que ver mucho con la palabra revolución, que a tantas personas atrae, pero que gracias a mi señora madre jamás me atrajo ni siquiera escribir esa palabra. En cierta forma, sin exagerar, he conocido de cerca el resultado de la trata inmoral, porque como combinaba la enseñanza con el púlpito y con el trabajo pastoral, tuve que trabajar con tantas familias relacionadas con profesionales obligados por la dictadura cubana a trabajar en otras tierras, para que sus salarios mantengan en pie el peor de los sistemas que ha existido en el continente, independientemente de los títulos que han escogido, como ese del socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera, etcétera. Perdonen la repetición. Considero indispensable el informarnos de casos en numerosos países, especializarnos un poco más, los que somos simples estudiantes de la materia, en estas cuestiones. Mi palabra débil, quizás obsoleta en algunos aspectos cronológicos, la entrego en esta ocasión en un sencillo pero muy sincero tributo a todos los que han trabajado a favor de las víctimas de este trato inmoral, sobre todo a estas damas que han sido honradas por participar junto con otras personas que aparecen en informes en esta lucha en la que todos debemos militar. Gracias, gracias, mil gracias, porque vemos en este selecto e ilustre grupo el ejemplo que debemos imitar. Y quiero decir que me siento avergonzado tal vez de no poder penetrar con la profundidad que se requiere en asuntos tan complicados, que deben ser resaltados. Aún más, soy un simple estudiante de ustedes. Algunos de nosotros tal vez lo seamos. Es posible que otros que nos acompañan pudieran ayudarnos, pero este instituto benemérito en cuanto a su fundación y a sus esfuerzos no puede estar lejos de esta causa. Para ustedes, honra y gloria, reconocimiento y gratitud. Dios les bendiga. Estamos con ustedes. Adelante. Damos las gracias al reverendo Marcos Antonio Ramos y continuamos con el programa en el aspecto de las conclusiones que estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Empezar agradeciendo a Infobae por el acompañamiento en la organización y difusión de este importante foro. Agradecer la presencia de nuestro presidente del Inter-American Institute for Democracy, Tomás Regalado, y de los miembros del directorio y del consejo que están aquí presentes en número importante. Reconocer y ponderar las exposiciones del expresidente de Colombia, Francisco Santos, que nos ha dado una visión general de lo que es esta problemática, y de las expositoras María Huerlao, Marcela Martínez y Rosa María Sendón, que nos han dado desde el punto de su experticia cada una, una visión de lo grave que es este problema.
agradecer al reverendo Marcos Antonio Ramos, cuyo ingreso oficial al Inter-American Institute for Democracy será la próxima semana, por su visión humanista del problema, por la visión académica y pedagógica que tiene de un tema que quisiéramos y haremos sea de amplia difusión. Dictaduras, narcoestados y trata de personas. Este título tiene que ver con ir de lo general a lo particular, porque no habría la posibilidad de que la trata de personas, que es un conjunto de delitos específicos, suceda si no fuera en nuestro tiempo en servicio de un sistema de dictaduras y narcoestados que lamentablemente se han establecido y extendido en las Américas. Estamos hablando que el siglo pasado, 1999, tenía una dictadura, la de Cuba, agonizante, y que ahora, 25 años después, tenemos 4 dictaduras por la expansión de esa dictadura de Cuba. Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, pasó por ahí el Ecuador, pero además tenemos gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos en democracia, cuyos gobernantes que le deben el haber llegado al poder a esas dictaduras se ponen a su servicio. México con López Obrador, Colombia con Petro, Brasil con Lula. Y incorporándose fuerte y rápidamente ahí la señora Castro de Honduras. En ese escenario hay que reconocer un aspecto que es central, que a veces desde el mundo de la libertad, desde el mundo de la democracia se aprecia equivocadamente. Se cree que la crisis, la miseria, la pobreza a la que estas dictaduras llevan a los pueblos es una consecuencia desagradable y no querida de sus acciones porque son centralistas, estatistas, corruptos y no buscan el desarrollo. No es así. Sostengo que la miseria no es la consecuencia, sino el objetivo de las dictaduras. Porque en la medida en que vuelven miserable a la gente, la vuelven más vulnerable, la vuelven dependiente del poder que ellos concentran. Entonces, cuando desde el mundo de la democracia y la libertad se dice es la crisis y la miseria a la que están yendo los pueblos de Nicaragua, de Bolivia, o a la que han llegado los pueblos de Cuba y Venezuela, la que va a terminar con las dictaduras, es un análisis que hay que replantear. Porque ellos están en su escenario, haciendo que la gente dependa de ellos, manipulando su alimentación, su libertad, su actividad, manipulando su familia. Los tienen en un sistema de absoluta vulnerabilidad, que lleva desde la dictadura a la instalación de narcoestados, porque el narcotráfico es el negocio criminal madre más importante del mundo globalizado, y a la comisión de delitos que tienen que ver con la trata de personas, como el esclavismo, que está practicado oficialmente por la dictadura de Cuba, la trata de personas, la presión y la extorsión que está oficialmente practicada por las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, la extorsión y otro tipo de situaciones que hacen que sea este sistema no democrático de dictaduras denominadas del socialismo del siglo XXI, no las que amparan, sino las que ejecutan y realizan una cadena de delitos a través de su metodología para detentar indefinidamente el poder. Metodología que resumo en 3 aspectos. La miseria, no como consecuencia, sino como objetivo e instrumento fundamental. El terrorismo de Estado, definido como la comisión de crímenes desde el poder para generar miedo en la población, de manera que con ese miedo la gente asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Y el crimen ilimitado e impune. Con esas 3 armas, quiero contestar a la pregunta que ha hecho la doctora Martínez. No es que el crimen ha llegado al poder, no es que el poder o los políticos se han vuelto criminales o que los criminales se han vuelto políticos. Es simplemente que las dictaduras que son crimen organizado transnacional están detentando el poder indefinidamente con el consentimiento, la tolerancia y a veces la complicidad de los sistemas democráticos que los toleran teniendo la obligación de eliminarlos. Cuba 65 años, Venezuela 25,
Bolivia casi 20, Nicaragua en 2 fases, la última desde el 2007. Se trata de una organización criminal transnacional en las Américas, liderada por la dictadura de Cuba, que comete estos crímenes desde hace poco más de 65 años y que se ha expandido y que ha convertido, por ejemplo, a Venezuela en su plataforma principal. Y ahora que ha sido derrotado electoralmente el dictador venezolano, vemos cómo se utiliza miseria, terrorismo de Estado y crimen para tratar de frenar la victoria del pueblo venezolano, cansándolo, reprimiéndolo, mientras ganan tiempo y tratan de reestructurar la fuerza y la violencia con la que detentan el poder, falsificando, extorsionando, matando, asesinando, interviniendo Venezuela con tropas extranjeras enviadas desde Cuba, los Wagner, y enviadas también desde la dictadura boliviana. O sea, estamos frente a un proceso en el que el eje de confrontación en las Américas entre dictadura y democracia, las dictaduras del socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, es el eje de confrontación entre el crimen organizado que detenta indebidamente el poder y que comete desde narcotráfico, porque son narcoestados, hasta trata de personas y el crimen que quieran con impunidad, frente a la libertad y la democracia que está recuperando espacio, pero que todavía no entiende que la única manera de resolver este tema es cumplir con el mandato de las normas internacionales que van desde la Carta de la ONU, la Carta Democrática Interamericana, el Estatuto de Roma y 10 instrumentos más, de que la existencia de las dictaduras es anómala. No pueden existir dictaduras porque el tema es que ahí se funda el narcotráfico y un concepto muy importante que está siendo operado por estas dictaduras y que se denomina la guerra híbrida. La guerra híbrida se define como la estrategia que utilizan, en la que se utiliza toda clase de medios y procedimientos, fuerza convencional y medios irregulares, insurgencia, terrorismo, migración, crimen común, narcotráfico, cibernética, trata de personas, el crimen que ustedes quieran poner. Es un nuevo tipo de guerra que da por superada la guerra asimétrica. La guerra asimétrica era la guerra del ejército regular contra una fuerza insurgente, y que tiene la ventaja de que el agresor puede evitar que se le atribuya el ataque, planteando una cuestión, un concepto que es importante, que es la ventaja de la negación plausible. Ven ustedes a la Venezuela intervenida y hoy día masacrada, y a Cuba lavándose las manos, no sabe nada, pero es la que está interviniendo, es la dictadura jefe que está matando en Venezuela. Ven ustedes lo que está pasando en Venezuela y los gobiernos paradictatoriales de Lula del Brasil, de López Obrador y de Petro en Colombia, diciendo vamos a mediar, vamos a ver cómo se puede lograr negación plausible. Si ellos están metidos en el tema y están ganando tiempo para que la masacre continúe, tratando de debilitar y hacer desaparecer la victoria. O sea, estamos en plena guerra híbrida, en la cual, para destrozar la cultura occidental y para destrozar la democracia y para terminar con la libertad de parte de estas dictaduras, se utiliza, entre otras cosas, el tema de la trata de personas. Estaba yo siguiendo en las exposiciones los comentarios de las decenas y centenas de personas que están viendo el foro por las redes. Y hay muchas opiniones que dicen, bueno, está bien la denuncia, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces quiero referirme a eso para terminar. Lo primero que vamos a hacer es denunciar estos hechos, seguir denunciando. ¿Cuántos de ustedes sabían, o de los que nos estaban mirando, conocían los datos que estas señoras han expuesto? ¿Cuántos sabíamos que hay 50 millones de seres humanos que están sometidos a la trata de personas? ¿Cuántos sabían que la trata de personas no solamente es la prostitución o la explotación laboral de las personas, como hace la dictadura de Cuba con los médicos esclavos que están contratados por gobiernos paradictatoriales como el de México y como el del Brasil y como dictaduras como la de Bolivia? ¿O cuántos ustedes sabían que además de eso se trata de que los propios esclavos que forman a través del secuestro de personas son convertidos en productores de droga o en mulas transportadoras de droga que después pueden caer en manos de la justicia, pero que simplemente han perdido un elemento de una cadena criminal que es muy larga?
lo primero que tenemos que hacer es denunciar, es seguir denunciando, para crear presión social, para crear presión de prensa y para crear una opinión pública favorable. Uno de los elementos esenciales del ejercicio de la libertad, de la democracia, es la opinión pública. La opinión pública no está consciente en los países, en las Américas y en el mundo, de la importancia y la gravedad que tiene la trata de personas. La doctora Martínez, que está en este tema desde hace más de una década, está porque le han secuestrado a su hija. De repente, si no, estaría atendiendo asuntos comerciales desde su bufete. Pero ese es el tema principal que tenemos que atacar. Con ese ejemplo, presión social, prensa, opinión pública. Y acciones. Las acciones dependen del poder, y el poder está en los gobiernos. Y los gobiernos, para actuar contra el crimen organizado, contra la trata de personas, tienen que ser democráticos. O sea que el tema aquí es de nuevo la democracia con sus 5 elementos esenciales: respeto a la libertad y a los derechos humanos, separación e independencia de los poderes públicos, Estado de Derecho, que quiere decir vigencia de la ley, libre organización política y elecciones libres. Si no hay democracia, no hay manera de luchar contra el crimen. Aquí les quiero recordar una cuestión. Todos los dictadores y los gobiernos paradictatoriales, Fidel Castro, Evo Morales, López Obrador, el expresidente Santos de Colombia, Lula, ¿qué han planteado y siguen planteando? La legalización de la droga. ¿Para qué? Para convertir a los narcotraficantes en empresarios o en políticos, para lograr el éxito con el que coronan en Colombia lo que llaman el Tratado de Paz entre las FARC y el gobierno colombiano, en contra del mandato popular de referéndum del pueblo colombiano, donde convierten a los narcotraficantes, a los violadores, a los tratantes de personas en senadores. Están ahí sentados en el Congreso colombiano. Entonces se trata de que hay que crear presión política para que la decisión política sea la aplicación de leyes que ya existen, leyes internas, y la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional, que muy pocos gobiernos, además de Estados Unidos, a momentos la Argentina y algún otro país, aplican. La Convención de Palermo debería estar siendo aplicada en todos los países democráticos en contra de estos y otros criminales, para evitar el ejemplo que se ha puesto aquí, que está pasando en la Argentina, que no es la Argentina de hoy día, es la Argentina de los Kirchner, es la Argentina de Fernández Kirchner, que era un gobierno paradictatorial al servicio de las dictaduras. O sea, el tema se llama democracia, y señalar sin temor a las dictaduras. Cuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua son dictaduras y narcoestados en poder de grupos criminales. El señor Díaz-Canel, Maduro, Evo Morales, Arce Catacora, Ortega Murillo no son políticos, no son revolucionarios, son criminales. Y el tema es que hay que luchar para evitar que ese crimen se expanda, y para que esos pueblos que están en plena lucha tengan el apoyo y la solidaridad necesaria internacionales para que puedan lograr su libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Berzaín. Con esto concluye el foro Dictaduras, Narcoestados y Trata de Personas. Damos las gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Buen día.